Buenas noches. Básicamente lo mismo que dijo ayer por el caso de las acusaciones por la compra-venta de una empresa de fertilizantes, lo repitió hoy Emilio Lozoya por los supuestos actos delictivos y de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht. Manejó fundamentalmente los mismos argumentos y Emilio Lozoya, como lo hizo ayer, hoy volvió a librar la cárcel. Hoy tuvo lugar su segunda audiencia por el caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República no pidió la cárcel para él. El juez federal que lleva el caso fijó una serie de medidas cautelares contra Emilio Lozoya, medidas solicitadas por la Fiscalía. Igual que ayer, debe entregar el pasaporte, tiene prohibido salir del país y de la zona conurbada de la Ciudad de México, debe de portar un brazalete electrónico para ser localizable y tendrá vigilancia de la Policía Federal en el hospital donde se encuentra. Además, el juez sumó una medida más para Emilio Lozoya, que se presente a firmar 2 veces al mes en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte. Así queda el caso de Emilio Lozoya, 2 acusaciones, por ninguna de las 2 va a pisar la cárcel. En cada una de ellas va a tener que ir a firmar 2 veces al mes y queda en una libertad condicionada con un brazalete. Gran martes para Emilio Lozoya ayer, gran miércoles para Emilio Lozoya hoy. Vamos a tener, como lo hicimos anoche, la información más completa y el análisis más completo del caso de Emilio Lozoya. Pero antes, esta noche se informó que un juez federal con sede en el penal del Altiplano, el penal de alta seguridad, libró una orden de aprehensión en contra de Guillermo "El Billy" Álvarez, el presidente de la cooperativa Cruz Azul y del equipo de fútbol Cruz Azul. La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y por ser, según esto, el líder de una organización criminal que usó por al menos 6 años empresas falsas o empresas fachadas para desviar recursos, para robar recursos de la cooperativa Cruz Azul. Además del Billy Álvarez, se libraron órdenes de aprehensión contra el señor Mario Sánchez, el director financiero de la cooperativa, en contra de Eduardo Borrell, director jurídico, de Víctor Garcés, exdirector jurídico, y del abogado externo Ángel Junquera, entre otras personas que habrían participado en este desvío. Vamos a revisar el caso, pero antes, Javier, buenas noches. ¿Va a desaparecer el equipo de fútbol Cruz Azul, Javier? Ciro, según los estatutos de la Federación, buenas noches, lo tendrían que desafiliar, pero creo que se hará una negociación en todos los niveles porque Cruz Azul es patrimonio del fútbol mexicano. Va a seguir Cruz Azul. Pues sí, patrimonio, pero ¿en qué problemas? ¿Y quién podría comprar o rescatar al Cruz Azul? Ciro, una pregunta a bote pronto. Se me ocurren 2 personajes que son muy apasionados y que tienen el respaldo económico. Arturo Elías Ayub, que ya pasó por Pumas, o el caso de Carlos Bremer de Value, que le invierte mucho al deporte. Más adelante te digo lo que opino de Billy y por qué Cruz Azul no va a desaparecer. Estás muy optimista, pero bueno, nos vemos al rato, Javier. Y antes de ir con Lozoya y antes de ir con más del Cruz Azul, el coronavirus, ¿cómo están los contagios? ¿Es la noche en que empieza a bajar la famosa curva? No, seguimos ahí en el orden de los 6,000 contagios al día, hoy un poco menos, en las últimas 24 horas, 5,752. El total de contagios en las cifras oficiales, 408,449. Por cierto, esta mañana el presidente López Obrador habló de cómo se está atendiendo a pacientes con coronavirus en México. Todos tienen atención médica y medicamentos gratuitos. O sea, está ya establecido la gratuidad en la atención médica. Para poner un ejemplo, y esto incluye a mujeres y a hombres, todos los enfermos de COVID van a hospitales, reciben tratamiento y es gratuito. Todas las pruebas que se hacen de COVID son gratuitas. Quizá ahí habría que precisar, dice el presidente, gratuidad en atención en todos los hospitales públicos, pues quizá en los federales,
porque vamos a ver esta historia. Esta historia tiene que ver con el Hospital de los Trabajadores del Estado de México, el ICEMIM, y ahí, a juzgar por esta historia, no hay gratuidad. Conocimos este caso, es un caso que se dio en Metepec, en el Estado de México. Un señor de nombre Jesús Villavicencio tuvo que internar desde principios de junio a su esposa en un centro médico del ICEMIM. Todo indicaba que era COVID. Ahora tiene que pagar 2 meses después cerca de $1,000,000. No todo es gratis en los hospitales públicos. Este caso, el de un hospital público del Estado de México. Con una cobija, un zarape y un cubrebocas, el señor Jesús monta guardia desde hace 2 meses, afuera del centro médico del ICEMIM Arturo Montiel Rojas, en Metepec. Su esposa María Flores comenzó a sentirse mal por falta de aire. Creyeron que era COVID y buscaron hospitales públicos, pero en ninguno los recibieron. Les dijeron que no había cupo. Así llegaron a este centro de salud para trabajadores del gobierno del Estado de México. Esta pesadilla para mí comienza el día lunes 8 de junio de este año, por ahí de las 6:45, 7 de la mañana, que ingresamos a este hospital con mi esposa. Grave, muy grave, casi muerta, señorita. Casi muerta, y desde allí empezó este calvario que hasta el momento no ha tenido fin. Aquí he estado sin poder moverme para saber en realidad el estado de salud de mi esposa. Aquí he estado hasta el día de hoy. 51 días después, la señora María Flores mejoró, pero la administración del ICEMIM le entregó al señor Jesús una cuenta de casi $1,000,000. Hasta el momento al hospital le debo 926,856.48 pesos. Soy una persona que por mi aspecto lo dice todo, soy un campesino de la comunidad de Salazar, que la verdad vivo al día, no tengo ingresos para pagar esta cantidad. La licenciada me dijo que de alguna manera, como fuera, tenía yo que pagar esa cantidad, solamente pues yo creo que con cárcel, porque pues de otra manera no creo poder pagar esta cantidad. La verdad, es una cantidad que pues jamás en mi vida la podré ver, señorita. Jamás en mi vida poder reunir esta cantidad. Sin embargo, en estos 51 días, el señor Jesús asegura que sigue sin saber si su esposa tiene o no COVID. Los médicos le dijeron además que su esposa requiere oxígeno medicinal, para el que tampoco tiene dinero con que comprarlo. Es campesino y desde que está de guardia con su esposa, no ha podido sembrar o buscar empleo. Lo único que le pido yo, si puedo ser escuchado por el presidente de la República o por alguna autoridad federal, que se ponga la mano en el corazón, porque yo no tengo ese dinero para sacar a mi esposa del hospital, y mucho menos poder reunirlo en un tiempo que ellos me tasen de 1 mes, 2 meses, 1 año, no lo sé. Si alguna autoridad federal puede escucharme por medio de la autoridad federal, que alguien me pueda ayudar, con gusto se lo podré agradecer. Yo soy una persona humilde. Yo le dije a la persona que me dio la cuenta ayer, yo veré la manera, Dios no me va a abandonar. Me dijo, ojalá y no lo abandone, porque nosotros necesitamos cobrar ese dinero. Le digo, no se preocupe, Dios no me va a abandonar. Ojalá Dios no lo abandone, porque necesitamos cobrar ese dinero. 2 meses en un hospital público del ICEMIM, y le pasan una cuenta, pues hasta el día de hoy, que se hizo esta entrevista, de 920 y tantos mil pesos a un campesino de la zona de Salazar. No todo es gratuito en los hospitales públicos de México. Le pedimos información al ICEMIM sobre este caso. Nos respondió que en todo momento ha brindado atención especializada a la esposa del señor que veíamos, a la señora María. Señaló que la paciente estuvo muy grave y tuvo que ser intubada, pero que ya ha mejorado. Afirmó que esta situación se le ha reportado a diario por teléfono a sus familiares. Sin embargo, veíamos que el señor está todas las noches allá afuera del hospital. El ICEMIM además precisó que la señora María presentó una credencial de un familiar, no una suya, para acreditarse como derechohabiente, lo cual es ilegal. Sin embargo, el ICEMIM
asegura que le han brindado la atención durante, pues ya van a ser 2 meses, y que se ha orientado a la familia sobre las normas que se deben seguir cuando no se es derechohabiente. ISEMIM nos aseguró que debido a la pandemia por COVID va a analizar las vías legales para apoyar a la familia, que suponemos no será cobrarle como sea un dinero pues que no tienen, 920 y tantos mil pesos al día de hoy y corriendo. En otras cosas, anoche veíamos que reapareció el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Hace poco más de un mes, lo recordarán, atentaron contra su vida en las lomas de Chapultepec. Hoy Imagen Noticias obtuvo el audio, vamos a escucharlo, ahí se escuchan las instrucciones que el propio Omar García Harfuch dio minutos después del atentado. Estaba en una ambulancia, lo llevaban del lugar del ataque en las Lomas, en Monte Blanco y Reforma, lo llevaban hacia un helipuerto que está cerca de ahí, en Virreyes, en la calle de Montes Urales, a 1 kilómetro de distancia. Ahí lo subieron en helicóptero para llevarlo del otro lado de la ciudad, América Sur, en la zona de Tlalpan, en un helicóptero de la policía. Así hablaba Omar García Harfuch minutos después de haber sido gravemente herido. Vamos a América Sur. Dale por atrás y adelante. A ver, adelante. Y otro al lado, por favor. Otro al lado. Voy en una ambulancia al hospital. Tuvimos un atentado grave. Cerca, comunícate. Nos mandan varias patrullas. Cada uno, jefe, en cada uno había personal y personalmente la jefe, jefe. Cértico. Marcándole, jefe, marcándole. Puerto de Virreyes, ahí te ve, pídeme un cóndor, rápido. A ver, Cóndor, ábrele una máquina, Cóndor. Hacemos los cortes ahí, Polanco. Propuesto de mando, jefe, ya se realizó la coordinación correspondiente con personal de Cóndores. Ahorita le indico qué máquina van cada uno. Una voz de mucha aflicción, una voz de alguien que se ve que estaba sufriendo, que estaba dolorido, con un fuerte dolor, pero también la voz de alguien que ni en esa circunstancia perdió el control y seguía dando instrucciones, seguía dando órdenes. Omar García Harfuch se estaba comunicando vía radio con 2 de sus mandos, uno al que se refiere como Sérpico, que es el término para el coordinador general de la policía, el otro al que llaman Ocelot, es el director operativo de la zona sur de la ciudad. Aún en esa circunstancia, Omar García Harfuch no dejó de estar en control de la situación. Creo que como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones, porque lo que se busca en este caso, y lo establece la ley, es conocer más sobre el modus operandi. Pues poco a poco se han ido cumpliendo las cosas que decía el presidente López Obrador desde la semana pasada, que dijo todavía a principio de semana. Como informamos hace unos momentos, un juez federal ordenó en efecto vincular a proceso a Emilio Lozoya. Esto significa que no lo deje en libertad. Habrá un juicio a Emilio Lozoya por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ese es uno, el otro por cohecho y un tercero por asociación delictuosa, que no delincuencia organizada como el Billy Álvarez. Aquí es asociación delictuosa, que sería un caso menos grave que la delincuencia organizada. Bueno, todos estos tres juicios serán por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, de la supuesta corrupción e irregularidades entre Emilio Lozoya y la constructora brasileña Odebrecht. El juez fijó una serie de medidas cautelares contra Lozoya, va a tener que entregar su pasaporte, como en el otro caso, el que informamos ayer, tiene prohibido salir del país y en este caso de la zona conurbada de la Ciudad de México. Por este caso debe portar también un brazalete, que supongo será el mismo brazalete que le van a poner por la otra acusación. Va a tener vigilancia de la Policía Federal
en el hospital donde se encuentra y se debe presentar a firmar 2 veces al mes en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte. En esta segunda audiencia, la de hoy, de nueva cuenta, Emilio Lozoya se declaró inocente de las acusaciones que le hace la Fiscalía General de la República. Lozoya reiteró casi de manera textual lo que le dijo ayer al juez, a otro juez. Insistió en que fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado para cometer los delitos por los que se le acusa. Pero además reconoció que desde España él mismo comenzó a trabajar el acuerdo de criterio de oportunidad con las autoridades del Estado mexicano. Llama la atención que Lozoya hable de un acuerdo con el Estado mexicano y no únicamente de un acuerdo con la Fiscalía General de la República. Ya habrá tiempo para que se explique esto. En su turno, la Fiscalía detalló cómo habría sido el esquema de la trama Odebrecht, donde participaron Lozoya y sus familiares. Emilio Lozoya, junto con su hermana Hilda Susana, su mamá la señora Hilda Austin y su esposa María Elena Eques, son acusados por la Fiscalía General de la República de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en agravio al Estado mexicano. De acuerdo con el relato del Ministerio Público en la audiencia por el caso Odebrecht, los testigos protegidos detallaron que de 2011 a 2014 en México pagaron sobornos por $10.5 millones para asegurar contratos en diversas obras públicas, lo que genera una ganancia para Odebrecht de $39 millones por la adjudicación de obras en nuestro país. De estos $10.5 millones en sobornos, la Fiscalía acusa a Emilio Lozoya de recibir beneficios económicos, como fue la compra a través de un fideicomiso de una residencia en Ixtapas y Guatanejo por un valor de $1.9 millones. Transacción que se llevó a cabo utilizando cuentas bancarias en Suiza y México de la hermana y la madre de Emilio Lozoya. Uno de los testimonios clave de la Fiscalía General de la República es la del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses, quien declaró que hizo un pago de $4 millones cuando Emilio Lozoya era parte del comité de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 y le dijo que en caso de ganar tendría un cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública. Y así ocurrió. Según la Fiscalía, estos contratos se realizaron en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. De acuerdo con la declaración de Luis Alberto Meneses, en varias ocasiones Emilio Lozoya le agradeció el apoyo de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Bueno, ni Emilio Lozoya ni sus abogados se opusieron a las acusaciones. Lozoya de nuevo se dijo inocente, pero no desmintió ni una coma de la acusación de la Fiscalía. Su abogado, Miguel Ontiveros, dijo al juez que por instrucciones de Emilio Lozoya, su defensa se limitará a salvaguardar las garantías, derechos humanos y el debido proceso, esto con la finalidad de no interrumpir la estrategia de el criterio de oportunidad que Emilio Lozoya le pidió a la Fiscalía General de la República. El abogado Ontiveros, insistió, como lo hizo ayer, que Lozoya ha sido utilizado en el marco, así dijo, en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades, marco que estuvo constituido con el objetivo de abusar desde el poder. Confirma también el abogado que en su momento Lozoya procederá a denunciar a los responsables con nombres, cargos, los métodos que utilizaron, en fin, que en un momento dado Emilio Lozoya contará todo y según el abogado Ontiveros, Lozoya va a hacer estas denuncias, eso dice, con el único propósito de que se sepa la verdad y que se imparta justicia. Emilio Lozoya es inocente. Manuel, buenas noches. Sí, buenas noches. Los cargos por los que se le acusan. ¿Es inocente Emilio Lozoya? Por lo pronto él se declara inocente. Veremos al final de este juicio, ahora sí viene el juicio por delante, durante 6 meses, si la Fiscalía tiene interés en comprobar su acusación, la de ayer y la de ahora. Porque, dado el planteamiento que está haciendo Emilio Lozoya de solicitar un criterio de oportunidad, da la impresión de que este juicio probablemente no termine en ese sentido, ¿no? Con otras informaciones más importantes, de acusaciones más importantes de lo que le acusan, es probable que el juicio o retire los cargos. A lo mejor nunca sabemos si por esto es culpable. Bueno, va a ser, ya todo lo indica que va a ser o será muy pronto testigo colaborador. Es lo que ha pedido, lo pidió ayer.
hoy lo pidió con más detalle, dijo, me allané de alguna forma al juicio de extradición, lo agilicé, dijo él, precisamente porque busco un criterio de oportunidad, ojo, dijo, o la figura que la Fiscalía de la República determine. No queda claro de qué está hablando Emilio Lozoya, pero pues, destacabas tú ya los elementos donde él pues, se dice víctima de alguna forma del sistema político del sexenio pasado, presionado, intimidado, instrumentalizado y hoy añadió influenciado. ¿Por quién? Pues veremos por quién. Pero hoy también lo que dijo él es, voy a puntualizar en su momento de manera muy clara y contundente nombres, cargos que ocupaban, métodos de instrumentalización que fueron utilizados para la comisión de los delitos y también de los beneficiarios de estos delitos. Después de escuchar ayer y hoy al juez, a la fiscalía, Emilio Lozoya no va a pisar la cárcel. Jamás, Ciro. Jamás. Jamás. Da la impresión de que jamás va a pisar la cárcel. Creo que tiene un acuerdo ideal. Lo que ha dicho el presidente de la mañana es hay que tener ciertas consideraciones con él. Bueno, pues no va a ir a la cárcel, es una gran consideración. Ahora, todo lo que aparentemente ya ofreció Emilio Lozoya, porque aparentemente ya lo ofreció, lo deberá cumplir, ¿no? Y probar. Y probar de alguna manera, porque ¿qué vimos o qué es lo que estamos percibiendo de estas audiencias? Una fiscalía que describe hechos, pero que es muy amable con su perseguido. Y también vemos una defensa muy moderada, casi agradecida con el trato de la fiscalía. Jamás pisará la cárcel. Jamás va a pisar la cárcel, Ciro. Y ahora también hay que decirlo, Emilio Lozoya lo ha dicho desde hace muchos meses. Yo estoy acusado por delitos que no son graves, no debo de pisar la cárcel y además en su momento, cuando haya garantías, voy a declarar. Aparentemente las cosas están dadas, él ha sido consistente desde ese momento y pues ahora es momento creo que de cumplir. Lo veremos. Gracias, Manuel. Sí, buenas noches. Gracias. Bueno, el caso Lozoya. Regresamos al coronavirus. Las cifras de muertos, de personas, de mexicanos muertos, 485 en las últimas 24 horas, con lo que se rebasa el total de 45,000 mexicanos muertos por coronavirus. Anoche hablamos de la historia de un doctor, el doctor Gerardo Grajales, quien fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Se le acusa de abuso de autoridad. Así es esto, hay personas que acusadas de abuso de autoridad están hoy, esta noche, duermen en la cárcel. Hoy unos 150 pobladores del municipio de Acalá, de donde es originario, salieron a protestar para pedir su liberación. Quienes no pudieron marchar dejaron unos carteles en sus casas en apoyo al médico y pidiéndole al gobernador que lo apoye. Mañana va a tener lugar la segunda audiencia contra el doctor Grajales, a quien acusan de pedir medicamentos y equipo médico para atender por COVID a un político chapaneco, Miguel Arturo Ramírez, quien, por cierto, falleció. Y por eso está en la cárcel. Veíamos hace unos momentos una historia de un señor, de un campesino, al que le están pidiendo en un hospital del Estado de México pagar poco más de 900,000 pesos, 920,000 pesos. El doctor Anthony Fauci, el encargado de la estrategia para frenar la epidemia de COVID en Estados Unidos, pidió que la gente cumpla con 5 puntos básicos para detener los contagios, principalmente en los estados del sur de Estados Unidos. Universal wearing of masks. Avoid crowds and congregations of people. Stay physically distant, 10 feet. Close the bars. That's where a lot of the transmission takes place. And practice personal hygiene. Those are 5 things that anybody could do. And I believe if they do that, they will prevent the resurgence that we've seen in some of the other southern states. Bueno, y hablando de medidas contra el coronavirus, vamos a ver este video. Se trata de una riña entre vagoneros del metro y elementos de la Policía Bancaria Industrial. Esto ocurrió en la estación Pino Suárez, línea 2 del metro, Ciudad de México. ¿Y por qué empezó este pleito, esta riña? Porque los vagoneros no estaban respetando las medidas sanitarias, como usar cubrebocas, la sana distancia, evitar gritar dentro del metro. Los policías trataron de detenerlos, pero llegaron más vagoneros para oponerse. Al final la policía se llevó detenidos a 2 de ellos, pero aún así queda esta estampa, quedan estas imágenes.
difícil de entender lo que ocurre con el tema del cubrebocas. Ayer veíamos un detenido en Tulum. Hoy vemos esta gresca contra vagoneros por no traer cubrebocas y seguimos viendo a muchos funcionarios del gobierno federal, empezando por el presidente López Obrador y por la cabeza de la estrategia contra el coronavirus, el doctor López-Gatell, que siguen dando unos argumentos difíciles de comprender de por qué no es tan importante usar el cubrebocas. Por cierto, por la mañana el presidente López Obrador aseguró que a pesar de la pandemia habrá grito de independencia el 15 de septiembre y al día siguiente habrá desfile militar. Eso sí, el presidente aclaró que será guardada la sana distancia con protocolos de salud y que todavía no saben si permitirán que asistan personas. Sobre este anuncio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que pues a ella no le han avisado nada, que no le han compartido información, pero confió en que los festejos se harán de manera responsable. Y para cerrar con coronavirus, como hacemos todas las noches, las cifras del mundo van a ser casi 17 millones de casos, probablemente mañana se alcancen, 664,000, casi 65,000 personas han muerto en el mundo. Estados Unidos rebasó los 150,000 muertos, Brasil rebasó los 90,000 muertos y México está a 700, 800 personas de superar al Reino Unido en total de personas muertas. En las últimas 24 horas, hoy no fue tan alta, y bueno, la cifra de mexicanos que perdieron la vida por coronavirus, sobre todo ese 485, si se compara con los 1,440 de Estados Unidos y los 1,595 de Brasil. Hoy se hicieron virales, estas imágenes son las del doctor Miguel Ángel Arteaga, médico traumatólogo ortopedista del Hospital General de Pemex en Paraíso, Tabasco. El doctor ingresó ayer por la mañana al área de urgencias por tener la presión alta. Minutos después fue internado un marino que presentaba un fuerte sangrado y no cedía. En ese momento el doctor se levantó. El doctor que estaba siendo atendido se levantó de su camilla y se fue a ayudar a sus compañeros doctores. Así nos contó lo que pasó. Y si esa poquita experiencia pudo haber significado la diferencia o no para que al paciente le fuera bien o mal, no dudé en hacerlo. Me levanté de la camilla, me presenté en el área de choque, que era donde estaba el paciente, pedí guantes, pedí instrumental, pedí suturas y mientras yo me encargué de parar la hemorragia que estaba presentando el marino, el resto del personal médico y de enfermería se encargó de controlar hemodinámicamente al paciente. Yo no lo veo como un acto de heroísmo, sino como de humanismo. Si me preguntan, ¿lo volvería a hacer? Sin duda alguna. Bueno, en otras cosas, vamos a ver esto que ocurrió hoy en el Senado, cuando iba a iniciar la sesión extraordinaria, por ahí del mediodía. La senadora del PAN, Marta Márquez, subió al lugar de la presidenta del Senado, Mónica Fernández, se puso ahí con una pancarta que decía: los mexicanos están tomando las calles y yo el Senado. Urge aprobar el ingreso básico universal, urgen medicamentos oncológicos. Esta protesta retrasó el inicio de la sesión por casi 2 horas y entonces una senadora de Morena, de nombre Antares Vázquez, hizo esto. Unos minutos antes de que yo pudiera iniciar la sesión, la senadora Marta Márquez del grupo parlamentario del PAN abruptamente se fue casi encima de mí e impidió prácticamente que pudiéramos iniciar la sesión. Si es necesario que declaremos una sesión permanente durante varios días hasta que la señora senadora quiera retirarse de mi lugar, de mi silla, en el presidium del Senado de la República, lo haremos. Bueno, finalmente comenzó la sesión poco antes de las 2:30 de la tarde. La presidenta del Senado, Mónica Fernández, dijo que, bueno,
como veíamos que la protesta fue una falta de respeto y que puso en riesgo de contagio a los integrantes de la mesa directiva. Por cierto, en estos momentos los senadores discuten la iniciativa de los diputados para la compra de medicamentos en el extranjero. Y bueno, ¿qué otros temas han aprobado los senadores en este periodo extraordinario de hoy? Ahí están en pantalla: la ley de adquisiciones, ratificaron embajadores y la autorización para que elementos de Fuerzas Armadas participen en un festival en Moscú. Eso en senadores. En diputados también hay periodo extraordinario. Ahí aprobaron con 290 votos a favor y 71 en contra la reforma a la ley de adquisiciones para que el gobierno federal pueda comprar en el extranjero medicamentos y dispositivos médicos prácticamente de manera directa, prácticamente sin pasar por licitaciones. Además, se discutieron modificaciones a la ley de paridad de género y de transparencia. Pues ya mañana no se levante a las 6 de la mañana. Hoy el subgobernador de Banco de México, pues dijo, el subgobernador Esquivel dijo que había que hacerle un spoiler a los datos del INEGI. ¿Qué es un spoiler, perdón? Les contó el final, nos contó el final. Dice que de acuerdo con sus cálculos, la economía habrá caído entre 19 y 20% el trimestre pasado. 19, que es más o menos donde está todo el mundo. Todo el mundo anda en 18 y 20. Esa información la va a dar a conocer mañana el INEGI. Mañana a las 6 de la mañana la da a conocer el INEGI. 19-20% cayó la economía en el segundo trimestre. En el segundo trimestre. Abril, mayo, junio. Abril, mayo, junio. 19-20, David. 19-20. Te quedaste corto tú. Yo me quedé entre 18 y 20. Yo decía 18 y 20. Bueno, todo el mundo anda entre 18 y 20. Sí, o sea, y sigo manteniéndome que el DT tiene muy buena información. Sí. Y el subgobernador de Banco de México dice que la economía caerá entre 8,5% y 10,5%. Y aquí creo que es momento de detenernos y hacer un medio análisis de cómo están las cosas. Sí es el peor trimestre de la historia del país, o al menos conocido, ¿eh? Sí lo es. Sí. O sea, es un desastre. Yo me gusta ejemplificar esto como que sufrimos un infarto. Tuvimos un golpe brutal en mayo. En abril, mayo y junio. Pero ya para mayo y junio nos empezamos a recuperar. Si quieres verlo como que teníamos 39 de calentura y ahorita estamos en 38. Que las cosas sí están mejorando. Sí hay una leve mejoría. No, pues sí, cayendo 20%, lo que venga va a ser una mejoría. No, es que pudimos haber caído muchísimo más. No, sí, podría mantenerse la caída. Y mañana se confirmará que hay algunos sectores, básicamente los agrícolas, que no les está yendo nada mal. Ayer veíamos el dato de la balanza comercial. El mes pasado, 5.400 millones de dólares de superávit comercial. Fue todo lo del año pasado. ¿Qué tiene que ver que compramos menos los mexicanos? Sí, pero que hay sectores como el agrícola que están exportando mucho. ¿Sí estamos muy mal? Sí. ¿Sí las cosas están mal? Sí. Pero no somos supongamos que la economía es un enfermo de COVID. No está empeorando. No está intubado. Podrían haberle ya quitado los tubos. No nos estamos recuperando, va a ser malísimo y vamos a haber perdido un sexenio en crecimiento económico. Pero no nos estamos muriendo. Remata el optimista. Lo que sí nos debe seguir preocupando, sin lugar a dudas y sin discusión, es Petróleos Mexicanos. Y no por EMI, que pobrecito lo obligaron a hacer las cosas que él no quería hacer. Debemos preocuparlo por la cantidad de dinero que está perdiendo Pemex sin que nadie haga nada. Tener a Pemex es como tener un hijo que iba a triunfar en el fútbol y nos iba a sacar a todos de pobre. Y tiene 28 años y todavía no debuta, ni hace nada. Y no debuta Javier. Ciro, de regreso, pase lo que pase con Billy Álvarez, Cruz Azul no desaparece. Regresamos con eso y la nueva contratación del América. Estás muy convencido, pero bueno, hacemos una pausa. Regresamos con Javier, con el Cruz Azul, pero además vamos a ver algo que probaría que no todos callaron como momias. Volvemos también con eso. Para esse processo, nós colocamos para Emílio, e aí foi uma colocação minha diretamente com ele, de que estaríamos dispostos a reconhecer, na caso da conquista, 6 milhões. Ciro, amigos, no sé si va a resultar culpable o inocente, viene el juicio, pero delincuencia organizada
y orden de aprehensión, entre otras cosas, son términos muy fuertes. Pero hay hechos incontrovertibles en el tiempo más allá de esto, con respecto al tema de fútbol. Billy dilapidó el legado de su padre Guillermo Álvarez Macías, quien cimentó una organización que en el fútbol construyó una dinastía exitosa y legendaria en los 70, con algo fundamental: valores. Es un secreto a voces que a Billy le ganó la codicia y la ambición. El padre se inclinó por Billy y no por el mayor Alfredo en la sucesión. Presumiblemente Alfredo ayudó en la investigación contra su hermano. En esta, una lucha familiar mezquina por el control, por el poder, arrasando con los valores de origen y dejando al equipo como un accesorio nada más. Más de 100 extranjeros, casi todos de dudosa reputación, han venido a la máquina desde aquel lejano 1997, fecha del último título. Eche números en dólares: 100 extranjeros. La afición y la historia fueron olvidadas. Un título en 40 años no son poca cosa para un dirigente. Cruz Azul es patrimonio del fútbol mexicano y no va a desaparecer. En otras manos estará mejor. Con un Emilio Lozoya ganador, y ganador por mucho en el arranque de su juicio en México, no está por demás recordar que sí se le acusó con testimonios muy sólidos, como los que hicieron en Brasil, ya privados de su libertad, como los que hicieron los directivos de Odebrecht. Y ahora que se dicen tantas cosas, no está por demás recordar cómo, tomando una extraordinaria investigación del equipo de periodistas Quinto Elemento Lab, aquí, en este programa, en este canal, en este noticiero, presentamos por primera vez los videos en televisión. Lo hicimos 3 noches seguidas, el 4, 5 y 6 de diciembre de 2017. No todos callaron como momias. Este es mi equipo de trabajo. Hoy queremos pedirte que este 1 de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab. Esta noche presentamos por primera vez los videos. Esto es parte de lo que el exdirector de Odebrecht México contó a los fiscales brasileños. Para esse processo, nós colocamos para Emílio, e aí foi uma colocação minha diretamente com ele, de que estaríamos dispostos a reconhecer, na caso da conquista, 6 milhões, sendo que 2 seríamos um reconhecimento desvinculado do processo de conquista e 4 milhões vinculados ao processo de conquista. E assim ocorreu. Un trabajo de Quinto Elemento Lab presentado por primera vez en televisión en este noticiero. Y Lozoya parecía culpable por los 4 costados, pero era diciembre de 2017. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.